Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio del miércoles o la predicación del miércoles. Gracias por a ver, los que nos están siguiendo ya por Facebook y también por YouTube. Le damos las gracias por estar escuchando y viendo el mensaje cada miércoles. Antes de comenzar el mensaje, quiero dar dos anuncios bien importantes para los que se congregan en la iglesia Word of Life International Church. Palabra de Vida, la iglesia Palabra de Vida. Este domingo 3 de mayo se va a comenzar el servicio. Se estará comenzando a las 11 de la mañana. Antes se llevaba a cabo a las 11:30, pero se ha cambiado y va a ser a las 11. Así que quiero que estén pendientes de eso y no se les olvide. Y también por esta causa, también la escuela dominical se ha movido de las 10:30 a las 10, para que así tengamos tiempo de poder compartir y la escuela dominical y luego todos juntos ya escuchar lo que es el mensaje general a las 11. Así es que no se les olvide eso. Estén pendientes este domingo del cambio y no se les vaya a olvidar. Amén. Hemos estado, la verdad que disfrutando. Yo creo que para mí ha sido un deleite, ha sido un placer y un honor de parte del Señor estar estudiando juntos el libro de los Hechos. Bien importante que nosotros podamos saber lo que el Señor hizo con la iglesia al comienzo, en este caso de la iglesia nueva testamentaria, cómo inició. Hemos ya estudiado el capítulo 1, que fue cuando Jesús le dio la promesa a los apóstoles y los que estaban ahí, que habían seguido al Señor, acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 que estudiamos la semana pasada, miramos esa promesa hecha real y cómo el Señor empezó a llenar del Espíritu Santo a los casi 120 que se encontraban en ese momento en el aposento alto, y cómo el apóstol San Pedro se levanta junto con los demás apóstoles y empiezan a enseñarle a la gente acerca del Evangelio de Jesucristo, a darle las buenas nuevas de salvación. Y cómo en ese primer mensaje o primer discurso de Pedro, 3,000 personas, dice la Biblia, que son agregadas al reino de Dios. Así que es algo maravilloso cómo comenzó la iglesia, con ese poder, con ese ímpetu, y el Señor respaldando cada una de las palabras de que los apóstoles hablaban. Y ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Quiero orar antes de que nosotros comencemos el estudio, así es que se me acompaña para que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe para que podamos no solamente tener una información más este día, sino que el Espíritu Santo nos ayude a que esa palabra nos transforme y nos cambie en nuestro interior. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Te pedimos que tú nos guíes en este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, es tu palabra, no la nuestra. Y tú eres el único que puede guiarnos a que esa palabra se haga real en nuestra vida, Señor, y que nos cambie y nos transforme. Te damos las gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer, porque tú eres fiel y tú eres bueno, y es tu voluntad que esta palabra, esto que vamos a hablar, esto que vamos a estudiar, nos cambie, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo voy a estar leyendo en el capítulo 3, lógico, no voy a poder leerlo todo, pero quiero enfocarme en algo como lo que pasó en ese capítulo, que creo que es importante, o enfocar más que todo. Quizás es unas dos cositas que vamos a estudiar ahí que creo que son importantes. Esto es Pedro y Juan en el capítulo 3, verso 1, y voy a leer hasta el verso 8. La Biblia dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Gloria al Señor. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Este es un hecho lindísimo. Es Pedro y Juan. Y algo bien importante, mire, que dice que una de las cosas que el Espíritu Santo, y que me imagino que ellos quizás tenían la costumbre de hacerlo siempre, ir al templo, pero iban al templo a la hora de orar. Son dos cosas creo que son bien importantes como cristianos, nosotros mirar esto, quizás observarlo un poco, de que era una costumbre siempre, o quizás no una costumbre, pero algo que siempre los apóstoles hacían es ir al templo y ir a la hora de la oración. El congregarse y el orar es importante, y el Espíritu Santo los guiaba siempre a ellos a hacer esto. Amén. Y la Biblia dice que entrando en el templo había un muchacho, había un hombre que lo acostumbraban a llevarlo ahí siempre a la entrada del templo, a pedir limosna. Amén. Y lógico, al Pedro y Juan entrar ahí, o ver el que Pedro y Juan se encaminaban hacia el templo, él inmediatamente, como siempre él lo había esperado y como siempre él lo había hecho, él esperó que Juan y Pedro, al fijar la vista en él, dijo: bueno, estos me van a dar mi limosna del día. Amén. Así es que, pero este día fue especial y fue diferente, porque no este hombre que tenía un problema físico, amén, y él esperaba una solución física, lógica, como por tantos años él había esperado. Esta vez lo que le iban a dar a él no tenía nada que ver con lo físico, pero tenía que ver con algo mucho mejor que lo físico. Pedro y Juan dice que fijan la vista en él, y le dicen: oro, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y le dicen: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hay algo creo que es bien importante que yo meditaba mientras que estudiaba esto. Muchas veces nosotros como creyentes esperamos algo de Dios que quizás no es lo que Dios en sí nos quiere dar en el momento. Este hombre esperaba algo físico, una respuesta física, una contestación quizás a sus oraciones, si podemos decirlo así, a algo físico. Pero muchas veces la respuesta de Dios no viene en lo físico, porque el problema que hay muchas veces no es físico, sino es interno, es espiritual. Y yo creo que muchas veces, y a ponerlo en esa forma, creo que en nosotros nos sucede esto. ¿Cuántas veces quizás yo mismo, yo pensaba, cuántas veces yo he orado por algo para que Dios me dé algo, que Dios no me lo da? Y yo digo: pero ¿será que yo estoy pidiendo lo que en realidad necesito en ese momento? Por eso creo que es bien importante nosotros, como creyentes, siempre orar de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros pedimos, la Biblia dice cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades y intercede por nosotros. O sea, muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, pero siempre es bueno pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así es que es importante ver el inicio de estos hombres que ya habían sido llenos del Espíritu Santo, que Dios había cumplido la promesa que Jesús les había hablado antes de él ascender, después de su resurrección. Esto comienza, el Espíritu Santo empieza a obrar por medio de ellos de una manera poderosa. En el capítulo 2 obró a través de Pedro, y en esta ocasión también Pedro mismo empieza a encaminarse
a ese propósito por lo cual Jesús lo había llamado a él como apóstol. Pero en esta ocasión ya era un Pedro distinto, como hablamos el miércoles pasado. Ya era un Pedro lleno del Espíritu Santo, transformado por el Señor. Y ahora mire lo que Pedro, o sea, lo que el Espíritu Santo está haciendo por medio de Pedro. Amén. Es bien importante saber eso, porque más adelante, en este mismo capítulo, la Biblia dice que la gente pone la mirada en Pedro y Pedro inmediatamente los corrige y le dice: ¿por qué ponen ustedes la mirada en nosotros? Si lo que se ha hecho esto no tiene nada que ver con nosotros, esto tiene que ver con Jesucristo, el que murió y el que resucitó, y que por medio de él, dice, ha sido curado. Es bien importante eso porque desde el principio, desde que el Espíritu Santo empezó a obrar por medio de los apóstoles, hay una enseñanza en este capítulo 3 bien importante, que es que todo lo que nosotros podamos hacer o decir, y si Dios se manifiesta por medio de nuestras vidas, y si Dios obra por medio de nuestras vidas, es bien importante siempre toda la gloria dársela al Señor, que Él es el que la merece. Siempre, todo. Y usted ve en el libro de los Hechos, y no solamente en el libro de los Hechos, pero en la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, casi 40 autores, todos ellos solamente se enfocan en llevarle gloria o profetizar, en el caso del Antiguo Testamento, de una sola persona, y esa persona es la persona de Jesucristo. Todos ellos. Y en el libro de los Hechos, constantemente, es una constancia que todo lo que los apóstoles, el Señor les permite hacer, siempre la gloria es del Señor Jesucristo. Así es que es importante saber eso. Amén. Y hay algo bien importante también aquí, en esto, porque la gente se vuelve, parece que si usted lo lee en su casa en el capítulo 3, la gente empieza a cuestionar y averiguar, o sea, qué es lo que está pasando o sea, con este hombre, porque era evidente que todo el mundo sabía, dice que reconocían que este hombre era el cojo, el que había estado ahí por años. Y hay algo que me encanta y me parece algo bien lindo, porque este hombre dice que entra al templo saltando o sea, entró en el templo saltando y alabando a Dios y gritando. O sea, imagínense un hombre que por tanto tiempo había estado, o sea, postrado quizás en una cama, y pidiendo limosna toda su vida. Y el Señor hace este milagro en su cuerpo. Y este hombre inmediatamente, la reacción de él es entrar al templo, al templo y salta de alegría. Y no solamente salta, sino que dice, empieza a alabar al Señor. Esto es una actitud de agradecimiento. Cuando el Señor hace algo en nuestras vidas y cuando el Señor hace algo poderoso en nuestro cuerpo físico, en nuestras necesidades espirituales o en cualquier otra provisión, es siempre importante acordarnos de agradecer siempre al Señor, siempre. Y este hombre muestra aquí da una evidencia de agradecimiento linda, porque a él no le importa. Usted sabe, muchas veces tenemos ciertos conceptos de cómo supuestamente una persona tiene que comportarse en la iglesia. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer o sea, llamar la atención a usted mismo cuando usted alaba, cuando usted agradece al Señor. Pero muchas veces nosotros privamos a las personas de poder ellos alabar al Señor y glorificar al Señor como ellos sienten. O sea, uno no sabe lo que Dios ha hecho en una persona. Yo me imagino a este hombre, o sea, y bueno, ¿y este loco quién es? O sea, ¿por qué entra al templo así? O sea, saltando y alabando al Señor así tan... Pero un corazón agradecido, una persona que sabe que lo que Dios ha hecho en su vida, y esto fue inmediato, una reacción inmediata y genuina, sin copiarle a nadie, sino que una reacción genuina e inmediata de este hombre al ver lo que Dios había hecho en su vida. Y así es que es importante esto, de ver cómo el Señor empieza a usar los apóstoles, empieza a usar su cuerpo, la iglesia llena del Espíritu Santo, y un milagro como esto, para que la gente empiecen a ver que lo que Dios había enviado a Jesucristo, a su Hijo, y esto es una evidencia, y Pedro se los explica a ellos, esto simplemente es una evidencia de Dios para glorificar a su Hijo, por medio de lo que Jesucristo hizo.
Dios lo ha engrandecido de tal manera que lo que ustedes ven ahora simplemente es una confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el enviado. Y lógico, y Pedro siempre aprovecha para hablarle al pueblo, porque es importante el milagro, o sea, eso es lindísimo, pero todo milagro, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hay un propósito para todo eso. No era solamente para que el hombre se gozara en su vida personal y ya, o sea, hasta ahí termina. Y amén, y eso es lógico y es bueno y amén, y es aceptable que una persona se goce, que una persona disfrute lo que Dios hizo por su vida. Pero lo más importante es, ¿cuál es el propósito de Dios al haber hecho este milagro, al haber hecho esta maravilla a este hombre? Y Pedro les empieza a decir en el capítulo 17, del 17 al 19, algo bien importante que Pedro les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Está hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo, como también vuestros gobernantes, porque Pedro les explica cómo ustedes entregaron al Señor y los gobernantes de ustedes también los entregaron. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y aquí está lo que siempre Pedro en el capítulo 2 lo hizo, y miren el capítulo 3 lo vuelve a hacer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el propósito para lo cual Dios hizo esa maravilla en ese hombre y hizo ese milagro. Primeramente para exaltar a Jesús y poner en evidencia quién era Jesús en la vida de los apóstoles. Y esto era para que las personas llegaran a un arrepentimiento en sus vidas. Es bien importante esto. La palabra de Dios solamente es efectiva cuando, primero, una persona, al escucharla, al recibirla, se arrepiente y se convierte y le pide perdón al Señor. O nosotros como cristianos también, esta palabra nos renueva internamente. Los que ya hemos hecho ese compromiso, los que ya nos hemos arrepentido, los que ya nos hemos convertido y hemos hecho un compromiso con el Señor, un pacto con el Señor, hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo Jesús venga de regreso en las nubes. Nosotros, la palabra de Dios es efectiva cuando somos renovados y transformados por medio de ella. Si hay alguien que me esté escuchando que quizás no ha hecho esta decisión de arrepentirse y convertirse y entregarle su vida al Señor, yo quiero darle esa oportunidad a usted en este día. Y si hay alguien también que ha sido cristiano por años y sabe en su interior, el Espíritu Santo le ha estado hablando acerca de su condición espiritual, ¿hace cuánto fue que la presencia del Señor, o sea, no se manifiesta en nuestra vida? Nosotros nos hemos enfriado, muchas veces estamos tibios, que es mucho peor que estar frío. Amén. Y muchas veces no nos acostumbramos simplemente a ir a la iglesia como una costumbre ya, o sea, algo cotidiano. La iglesia es como un club social para nosotros, pero muchas veces sabemos nuestra condición, cómo estamos, pero nos hemos acostumbrado a estar así. Yo te pido en esta hora, yo te digo en esta hora, arrepiéntete, conviértete, pídele perdón al Señor. Y la Biblia dice que para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quizás el refrigerio que tú necesitas, como este hombre cojo que fue sanado, el refrigerio que él necesitaba quizás no era lo que él esperaba. Él esperaba una limosna. Dios le dio una sanidad física, sí, pero te aseguro que también esa sanidad fue espiritual. El refrigerio que tú y yo necesitamos en esta hora, y lo necesitaremos siempre, es que la seguridad de que nosotros, nuestra eternidad está segura en el Señor Jesucristo. Así es que oro contigo en esta hora, voy a orar, pero tú en tus propias palabras, yo prefiero que alguien por sí solo vaya al Señor y le pida perdón por sus pecados y que se arrepienta y que se convierta de verdad y que dediques tu vida entera al Señor, seas quien sea, no importa.
No importa si tú tienes, no importa cómo esté tu vida en este momento. Lo importante es que tú hagas ese compromiso con el Señor. Amén. Así es que te invito a hacerlo. Yo voy a orar en este momento, pero tú ora también en tu casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los que van a estar escuchando y viendo este video, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Te necesitamos todos, Señor, incluyendo yo que estoy hablando y que estoy enseñando. Yo te necesito, Señor, pero así también los que me van a estar escuchando, que nunca se han arrepentido, Señor, nunca se han convertido, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo en esta hora los toque, Señor, y los administre y que les reveles tu palabra, Señor, a la vida de ellos. Que hay una eternidad, Señor, que hay que estar segura de ella. Padre, así también por los que se han enfriado, por los que estamos tibios quizás en la iglesia, Señor. Te pido que tú lleves una revelación fresca, Señor, a la vida y a los corazones de cada una de esas personas, Señor, que puedan tomar esta decisión sabia, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y será hasta la próxima vez. Que el Señor te bendiga.